It was a great treat to see history, in a sense, being performed and remembered right in front of our eyes. And I think that for all of us, for me, from outside, for all of you, to be witness to this kind of dialogue of generations is a very special occasion. The next panel, it takes us into another register of time. In the morning, we had talked about how the Mesoamerican calendar and its specific ideas about time and temporality offer us a certain window into thinking about time in a different way. So it will be my great pleasure to introduce the next speaker. The questions that we're going to talk about in this panel are: how have pre-Columbian Mesoamerican cultures conceived time, and how do these conceptions remain alive today? Eric Velázquez Garcia, distinguished epigraphist, a person who studies manuscripts and inscriptions, with a special interest in calendars and time, will talk about the continuing presence of the Mayan and Aztec calendars in the popular imagination, particularly with reference to popular understandings of the long count, the Cuenta Larga, in the year 2012. As we had spoken about in the morning, to understand the future, we have to go back into the past. So here's our first little adventure into time travel. I invite Professor Eric Velázquez Garcia. He should be here with us in a moment. Dr. Garcia holds a PhD in art history from the Universidad Nacional Autónoma de Mexico and is a research associate at the Faculty of Philosophy and Letters in the same institution. In 1998, he received the Gabino Barrera Medal Award, and in 2001, he was awarded with the Francisco Javier Clavijero Prize. In 2009, he received a distinction from the Mexican Committee for Historical Sciences for his article published on ancient Mexico in 2007. His research interests include pre-Columbian Mayan art, Maya hieroglyphic writing, Mayan hieroglyphics in religious historiography, and pre-colonial and colonial historical records. Some of his publications include the Maya flood myth and the decapitation of cosmic Caiman, and also the Maya and their sacred narratives, text and context of Maya mythologies. Dr. Eric Velázquez Garcia, it's a pleasure and honor to have you here. Thank you. Muchas gracias. Bueno, pues es un honor estar aquí en este evento que tiene que ver con el arte contemporáneo y el futuro. Mi especialidad es el mundo prehispánico. Yo soy mayista de tiempo completo, al menos eso pretendo. Y ahora les he traído una breve presentación en media hora con solo 15 diapositivas para tratar de adentrarlos en el complejo tema de lo que necesitamos saber, lo más básico, sobre el calendario maya para entender esta problemática del supuesto fin del mundo. Primero que nada, debemos decir que la idea del fin del mundo es completamente ajena al pensamiento maya. En el mundo prehispánico no existe este concepto. Es un concepto que para nosotros quizá está muy arraigado en la cultura occidental, gracias al influjo de la religión judío-cristiana, que tiene una idea lineal de la historia, con un principio en la creación y un final de tipo apocalíptico o que termina en el milenio. Esta idea no existe en Mesoamérica. De hecho, la primera vez que encontramos esa idea entre los mayas ya es después de la conquista, en las fuentes del siglo XVI, en la obra de Fray Bartolomé de las Casas y en las relaciones geográficas del siglo XVI. Yo siempre tengo la duda si cuando se refieren a la idea del fin del mundo en estos textos del siglo XVI, tuvo un antecedente prehispánico o no, o más bien ya tiene que ver con un influjo o una influencia del cristianismo. Mi punto de vista particular es que al menos en las inscripciones jeroglíficas mayas no existe esta idea de fin del mundo, sino al parecer una confianza plena en la estabilidad del orden cósmico. Y hay un periodo muy importante de la historia de los mayas,
conocido como el periodo clásico, que se extiende desde el año 250 hasta el año 900 después de Cristo. Es en esta época donde tenemos un corpus de aproximadamente 5.000 inscripciones jeroglíficas, y llama la atención que solamente en una de ellas se menciona de pasada nada más la fecha esta famosa de diciembre de 2012. Bueno, que debo decir, eso es muy importante en esta conferencia, cae en mi cumpleaños, ¿sí? Así que no se olviden. Bueno, gracias. Y ahora vamos a entrar en materia, previniéndolos de que vamos a tener que hablar de algunos cuantos numeritos si queremos entender el tema del calendario maya. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver. Bueno, espérenme. A ver si me equivoco. Aquí está. Es esta, ¿no? Bueno, hay dos versiones de este mito contemporáneo. Una es catastrofista, de que el mundo se nos va a acabar, ¿sí? Y que hay que beber mucho un día antes y olvidarnos de todo, y perdonar deudas, ¿no? Y entuertos. Y la otra es que un rayo sincronizador del centro de la galaxia nos va a cambiar el código genético y vamos a ser todos más amorosos, vamos a entrar de lleno a la República del Amor, ¿sí? A perdonar también agravios y ofensas. Bueno, pues ninguna de las dos versiones está apoyada en fuentes mayas, dejen decirles. Yo quisiera que la segunda sí estuviera, pero lamentablemente no es así. Bueno, los mayas tuvieron diferentes sistemas calendáricos. El que más nos importa para esta discusión es uno que los especialistas llaman la cuenta larga. Es un sistema de cómputo de los días, es un sistema, digamos, cuasi lineal o prácticamente lineal de cómputo del tiempo, que parte de una fecha mítica que hemos fijado a través de la investigación académica en el 13 de agosto de 3114 a.C. ¿Qué ocurrió en esa fecha? Bueno, de acuerdo con los mitos mayas, el mundo fue ordenado otra vez. No existe en el pensamiento mesoamericano la idea de una creación de la nada, sino que todos los componentes del orden cósmico ya existían y han existido siempre, y lo que hacen los dioses es ordenar simplemente las cosas. Y en ese día, de acuerdo con esta concepción del calendario maya, se terminaron 13 bactunes. Voy a explicar lo que es un bactún. Aquí vamos a entrar un poco a la sección árida de esta conferencia, ni modo. Bueno, miren. Aquí tenemos jeroglíficos de la cuenta larga. Tenemos jeroglíficos que denominamos en variantes geométricas y otros en variantes de cabeza. Son los jeroglíficos de los periodos de la cuenta larga. El periodo más pequeño es el kin, así glotalizando, cerrando la glotis, todo el mundo puede decir kin, ¿sí? Que equivale a un día. Posteriormente tenemos el winal, que equivale a 20 días. Está basado este sistema en una cuenta vigesimal, por eso en la siguiente posición es 20, pero en la siguiente posición no sería 400 como deberíamos esperar, sino simplemente 360, un periodo que los mayistas conocen como Tun. Y después se reanuda el cómputo de múltiplos de 20, y el Katun tiene una duración de 20 veces 360 días, es decir, 7.200 días. Y posteriormente el ciclo mayor, que se conoce como Baktun, ¿sí? Que tiene una duración de 20 veces 7.200 días, 144.000 días, es decir, casi 400 años. Y lo que pasó el 13 de agosto de 3114 a.C., en la fecha mítica, es que se llegó a la cifra de 13 bactunes, ¿sí? Es una cifra numerológica prácticamente, porque el número 13 para los mayas significaba las 13 capas celestes. Vamos a cambiar de diapositiva. Bueno, miren, ese es un ejemplo de una fecha determinada.
con el sistema de la cuenta larga. Es una fecha que, de acuerdo con la correlación vigente, corresponde al 24 de enero de 771 después de Cristo, en lo que se conoce como clásico tardío. Tenemos aquí una fecha de la cuenta larga, que está introducida por este jeroglífico, que se conoce como jeroglífico de la serie inicial, o jeroglífico introductor de la serie inicial. Y después tenemos la serie inicial, que no es otra cosa sino una fecha de cuenta larga, que nos dice que a partir de la creación, es decir, a partir del 13 de agosto de 3114 a.C., aquí ya han transcurrido 9 bactunes, 17 catunes, 0 tunes, 0 guinales y 0 quines. Como ustedes saben, un punto equivale a 1, una barra equivale a 5, y aquí tenemos este signo que es el 0, que es muy importante si queremos tener un sistema de numeración posicional y al mismo tiempo vigesimal. Y a su vez hay otras cuentas también calendáricas simultáneas, por ejemplo, una fecha en el calendario adivinatorio de 260 días y una fecha en el calendario solar de 365 días, pero lo que más nos interesa es la fecha en cuenta larga, ¿sí? Eso quiere decir que a partir de la creación tenemos que multiplicar 9 por 144.000, que es el valor de cada bactún, nos da 1.296.000 días, 17 por 7.200 días, que nos da un total de 122.400 días, y posteriormente ya no tiene dificultad porque es simplemente 0 por 360 igual a 0, 0 por 20 igual a 0, etc. En total, a partir de la fecha de creación del 13 de agosto de 3114 a.C., en esta fecha, que corresponde al 24 de enero de 771 después de Cristo, ya habían transcurrido 1.418.400 días. Bueno, es un ejemplo de una fecha cualquiera en el sistema de la cuenta larga. Para los que sean quizá arquitectos o que tengan una formación mínima en matemáticas, es cualquier cosa. El problema es para los humanistas, que nos perdemos en cifras, pero no tiene mucha complicación porque son números enteros. Bueno, les traje aquí una escena. Ese es un vaso cilíndrico maya con un sistema de fotografía que se conoce como rollout. Se coloca el vaso cilíndrico sobre una mesa giratoria y la cámara despliega la escena. Y aquí tenemos lo que pasó en la fecha mítica de 13 de agosto de 3114 a.C. Este anciano que está fumando y haciendo este ademán se encuentra entronizado dentro de una cueva y asisten 6 deidades quienes lo saludan así, el texto jeroglífico habla de que esta es la fecha del 13 de agosto de 3114 a.C. y que el centro del mundo fue ordenado. Aquí está el verbo ordenar. Ak es ordenar, ¿sí? Otra inscripción que contiene el mito de la creación es esta, que se conoce como la estela C de Quiriguá. Nos da otra versión de lo que los mayas creían que sucedió el 13 de agosto de 3114 a.C. Rápido se los cuento. Esta inscripción contiene una versión de acuerdo con la cual pues, el universo se concibe como una choza de campesinos, y el lugar principal de esa choza es el hogar, es decir, las 3 piedras del fogón donde se cocina, donde las mujeres mayas cocinan. Y bueno, se dice que las 3 piedras de ese fogón fueron sustituidas, es decir, que ya existían antes, al parecer con una creación previa, ¿sí? Y que los diferentes dioses colocaron estas piedras en diferentes partes del cielo. Es básicamente el mito principal de creación de los mayas del clásico. Bueno, y tenemos esta estela muy interesante, que es la estela 1 de Cobá, donde también tenemos la misma fecha de 13 bactunes, 0 catunes, 0 tunes, 0 guinales, 0 quines, esa misma fecha mítica del 13 de agosto de 3114 a.C., pero escrita de forma numerológica. Ya les he mencionado que el número 13 es muy importante para los mayas porque representa las 13 capas del cielo. Bueno, pues el número 20 también es muy importante porque, ni más ni menos, representa los 20 dedos del cuerpo humano,
De hecho, la palabra para 20 y para ser humano es la misma, Winik. Y bueno, aquí está la misma fecha, pero no está escrita como 130000, que sería 13 Bactunes, 0 Catunes, 0 Winales y 0 Quines, sino que vemos que arriba de los Bactunes hay ciclos mucho mayores. Si este es el Bactún, que tiene casi 400 años, este es el Pictún, que tiene 20 veces 400 años, este es el Quinchiltún, que tiene 20 veces esto, este es el Calaptún, que tiene 20 veces aquello, y bueno, es una fecha numerológica que es 13, 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 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Es la misma fecha. Algunos ociosos que no tienen nada que hacer se han dedicado a buscar la fecha 000 absoluta. ¿Sí? Es decir, el 20 veces 0. Y bueno, han llegado a la conclusión de que si hubiera un 0 absoluto, estaría algo así como 8 o 9 hectoallones de años a distancia, 4 septuallones de años, una cifra descomunal, que ni siquiera, bueno, el Big Bang fue ayer, ¿no? Comparado con esto. Yo, honestamente, no creo que los mayas hayan pensado semejante locura, más bien creo que es la misma fecha del 13 de agosto de 3114 a.C., pero escrita numerológicamente. Muy bien. Pasemos a lo siguiente. Bueno, los mayas, en esta cuenta larga, podían calcular posiciones, fechas, en el pasado profundo, hacía miles y millones de años, en el pasado profundo, antes de la fecha de 13 de agosto de 3114 a.C., como también podían, y de hecho lo hicieron, calculando fechas muy hacia el futuro, como la de 2012 y aún muy posteriores a 2012. Es una mentira que el calendario maya se acabe en 2012. Ahora vamos a ver lo que ocurre. La única inscripción que menciona la fecha del 2012 es un panel de piedra que se encontró en un lugar de Tabasco, en un sitio arqueológico llamado Tortuguero. Y en ese panel lo que encontramos es básicamente que un gobernante de esa ciudad de Tortuguero, Balam Ajau, se llamaba Balam Ajau, su nombre quiere decir rey jaguar o señor jaguar, consagró un edificio que ya no existe, que fue destruido, lo consagró en la segunda mitad del siglo VII. Y el panel jeroglífico que se conserva, al parecer decoraba el interior de este edificio, y él decidió enlazar la fecha del siglo VII, la fecha de consagración de su edificio, de su templo, con la fecha futurista de diciembre de 2012, no porque pensara que iba a ser la fecha de fin del mundo, nada de eso, ni cambio de conciencia, ni nada por el estilo, sino porque en esa fecha de 2012 se van a volver a completar 13 Bactunes, igual que en la creación, ¿sí? Como cada Bactún tiene casi 400 años, 13 Bactunes nos dan una cifra como más o menos de 5.125 años. O sea, de 3.114 a.C., fecha mítica de la creación maya, a 2012 después de Cristo, hay 5.125 años. Bien, ¿qué tienen en común ambas fechas? Que en ambas fechas se llega a la cifra de 13 Bactunes. Y entonces, lo que tenemos es, exactamente aquí, es el Sudhom u Ushlahum Pik. Es decir, 13 Bactunes habrán terminado. Eso es la supuesta profecía. Ahora se los voy a explicar en cristiano. ¿Sí? Imaginen ustedes que dijéramos, el 31 de diciembre de 2100 se habrá terminado el siglo XXI. ¿Esa sería una profecía? Es algo así. Dice, 13 Bactunes habrán terminado. Y eso es lo que ha movido todo el escándalo. ¿Sí? Bueno, una última cuestión nada más. Investigaciones recientes sobre el concepto maya de los edificios y de los templos, de las construcciones hechas por el hombre entre los mayas, muestran que en las inscripciones mayas hay un verbo para edificar y construir, que es el verbo pat,
que quiere decir construir y edificar. Bueno, pues justamente en el Códice de Dresde hay una sección que se refiere a la creación, contiene los mitos de creación, de los periodos calendáricos. Y el verbo que se utiliza para crear estos grandes ciclos calendáricos es el mismo verbo que se usa para construir edificios o para construir casas. Y es por esa razón que Balaam Ajau estaba asociando el jubileo de la creación de 2012, cuando se van a completar 13 Bactunes, con la construcción de su edificio o casa. Bueno, esta inscripción es muy interesante, se encuentra en el panel oeste del Templo de las Inscripciones en Palenque, y es una de tantas que nos demuestran que los mayas no pensaban que el mundo se fuera a acabar en 2012, ni tampoco el calendario. Después del 2012, pasarán 400 años hasta que se completarán 14 Bactunes, otros 400 años hasta que se completarán 15 Bactunes, etc. Y cuando lleguemos a 20 Bactunes, será el año 4772 después de Cristo, lo que es el siguiente periodo, que sería un Pictún. Dice, un Pictún habrá terminado. Y los mayas siguen contando el tiempo ininterrumpidamente, ellos jamás se ponen a pensar en fin del mundo. Esto es muy importante. Y una cosa ya de las últimas que quería mencionarles, es que también esto de diciembre de 2012, aunque a mí me gusta, porque cae en mi cumpleaños, repito, también puede ser cuestionable, porque depende del sistema de correlación que utilicemos. Bueno, miren, en 1905, un matemático estadounidense mayista llamado Joseph Goodman calculó que de la fecha mítica de creación del mundo, calculada en el año de 1582, según la religión judio-cristiana, que sería cuando Yahvé le puso aliento de vida a Adán en el huerto del Edén, que sería el 1 de enero de 4713 antes de Cristo. Es una fecha mítica, obviamente, la creación del mundo, según la religión judía, hasta la fecha mítica de creación del mundo de 3114 antes de Cristo, según la religión maya. La distancia entre ambas fechas míticas es de 584.280 días. Bueno, eso fue lo que calculó Goodman en 1905. Astrónomo José Scaliger de Leiden, este astrónomo de los Países Bajos y matemático, calculó la fecha de creación de Adán en el huerto del Edén en 1582, la calculó para 4713, según los cómputos de la Biblia. Bueno, y entonces, bueno, sobre esa base de correlación, otros especialistas, 1926, Juan Martínez Hernández, propuso una corrección a la correlación de Goodman. Después, el gran magista británico Eric Thompson propuso las siguientes cifras. Y bueno, la más aceptada es 584.285, que no nos conduce al 21 de diciembre de 2012, nos conduce al 23 de diciembre de 2012, hay que decirlo. Pero parte de la magia de estos mitos New Age es colocar la fecha en el día del solsticio de invierno. Si no, no es bonito y no sirve, ¿no? Y no vende. Bueno, miren, nada más para mostrarles esa correlación que acabamos de ver, que es la más aceptada, que tiene un nombre muy bonito, se llama la 584.285. Bueno, que fue propuesta por Goodman, Martínez Hernández y Thompson, y se le conoce como la GMT, y es la que más usan los mayistas. Bueno, no es la única que se ha propuesto. A lo largo de los años, diferentes mayistas y investigadores han propuesto su número mágico de días entre la fecha en la que Adán fue creado en el huerto del Edén y la fecha en la que los dioses mayas se juntaron para ordenar el mundo. Y bueno, obviamente de eso depende la fecha de los 13 Bactunes, ¿no? Por ejemplo, si usamos la correlación de Tipol, resulta que ya se nos pasó la destrucción del mundo hace 256 años, ya ocurrió hace mucho tiempo, ¿sí? Pero hay otras correlaciones, como esta de Weitzer del 47, bueno, que todavía tenemos que esperar unos 300 o más años para que llegue el fin del mundo. Así que esto es un poco relativo.
tampoco crean que está dado. Bueno, es la descripción del monumento 6 de Tortuguero, que ya mencioné. Y ya solamente restan un par de diapositivas. Sí, bueno, sí había profecías mayas, pero esas profecías no tenían nada que ver con lo que nos venden en los libros de Sambors o de Bibbs. Nada de eso, ¿no? Esas profecías tenían que ver con que si tal día era bueno para cosechar, o era bueno para pescar o para talar árboles, o si tal periodo sería de sequía o de hambruna, pero son periodos prácticamente inmediatos, cuando mucho de 20 años a distancia, de una sociedad campesina que estaba preocupada todos los días por su supervivencia en el bosque tropical. Ellos jamás estaban pensando en nosotros, jamás nunca se les ocurrió que a nosotros nos fuera a pasar algo, ni siquiera nos imaginaban en su mente. Es como cualquier otra sociedad humana que está pensando solo en sus problemas inmediatos, en cómo iba a sobrevivir. Y en ese sentido son los pronósticos mayas. Pero hay uno muy interesante que se contiene en un libro de la época colonial, conocido como el Chilam Balam de Ixil. Los libros de Chilam Balam son libros mayas también, escritos en lengua maya yucateca, pero con caracteres latinos. Y fíjense lo que el escriba maya puso. Dice, en 129 años se acabará el mundo. Así lo dijo Veroso, ¿sí? Por el incremento de la población del mundo. En 1787 se acabará por lo mucho que aumentará la descendencia en la tierra. Es una profecía del siglo XVII que iba a poner el fin del mundo en 1787. Bueno, que yo sepa, no se acabó el mundo en esa época, ¿sí? Si esta profecía maya no se cumplió, ¿por qué se va a cumplir otra que ni siquiera es profecía? Y bueno, ya quiero terminar mi conferencia hablándoles de este señor, Frank Waters, que en 1975 publicó este libro, que fue el primer bestseller New Age, el que inició esta bola de nieve que ha ido creciendo. A él le debemos todo esto, ¿sí? Miren, aquí está muy contento, les está sonriendo. Bueno, Frank Waters, en los años 70, debió haber leído algún artículo donde se hablaba del monumento 6 de Tortuguero, que efectivamente, bueno, ya se conocía esta inscripción desde los años 50, pero no se le puso atención sino hasta principios de los 70, y nada más para decir, miren, aquí está la completación de los 13 bactunes. Jamás se pensó en otra cosa, en la publicación académica. Ese señor se enteró de la existencia del monumento 6 de Tortuguero y pensó, bueno, pues si el mundo fue ordenado o creado en 13 bactunes, a lo mejor aquí va a pasar algo. Se le ocurrió mezclarlo con los mitos aztecas de la llegada supuesta del sexto sol, ¿no? Y con los mitos o las creencias hopis acerca del futuro. Y bueno, de eso resultó esta cosa, el primer bestseller en New Age, de pensamiento y argumentos eclécticos, mezclando todo lo posible para generar la idea o la expectativa de que en diciembre de 2012, de acuerdo con la relación GMT 584.285, iba a pasar algo o se iba a acabar el mundo. Bueno, esta es la conclusión final. Gracias. Well, thank you, Professor Garcia. It's very reassuring to know that the future exists. And even though the Mayan didn't know that we were going to be doing this conference, I'm glad that they took us into account and our future. It's also certain that you're going to have a very big birthday party. Unfortunately, unlike the infinite future that is awaiting us in the Mayan calendar, our time is constrained, and we're going to run up against the end of the apocalypse of the end of today. So I'm going to move straight on to this panel. I'm sure there are lots of people who want to have questions for you, but I'm sure they'll find you and you will find them. So thank you very much once again for gracing us. It's wonderful. Fantastic. Thank you. Thank you very much. Thank you. The next panel
The Future of Architecture and the Architecture of the Future, featuring Inti Guerrero, Oscar Hagerman, and Michel Rochkind, will be introduced and moderated by Ruth Esteves. Thank you.